Hola amigos, bienvenidos a Mundo Valiente, los acompaña Carla Palacios Pasapera y bueno, para mí es un gusto ahora presentar a nuestros invitados para conversar el tema de adolescentes, conociendo más a los adolescentes, aquí en Mundo Valiente. Y estoy con Marita Machado, ella es de Perú, psicóloga enfocada en relaciones padres e hijos. Bienvenida Marita, Gracias. un placer verte. Está también con nosotros Roxana Canales, también peruana, coach en gestión y desarrollo del capital humano. ¿Cómo ¿Cómo estás, estás, Carla? Roxana? Un honor que estés con nosotros y Carlos Huamanchumo, también de Perú, o sea, es una mesa peruana hoy. Él es especialista de empoderamiento de valores para estudiantes. Entonces, vamos a tratar el tema de los adolescentes. Y bueno, acá todos hemos sido adolescentes alguna vez, entonces un poco que entendemos de lo que vamos a conversar, sobre todo ustedes que son los más entendidos en la materia. Y mi primera pregunta es hiper simple. ¿Qué es exactamente un adolescente? ¿Qué es? ¿Quién desea empezar? Marita, no se te escucha. Sí, sí, no, estaba pensando la pregunta. En realidad es una pregunta en realidad un poco complicada porque cada adolescente es diferente que el otro, ¿no? O sea que no podríamos decir o definir qué es un adolescente, pero sí podríamos definir la etapa, ¿no? De la adolescencia que generalmente ocurre entre se puede decir que la pubertad, que es la preadolescencia, ¿no? Ocurre más o menos a los 9 años hasta aproximadamente los 14. La adolescencia propiamente dicha sería pues de los 15 hasta los 19 años, ¿no? Entonces se dice, ¿por qué? Porque hay algunos que maduran más rápido, son adolescentes más rápido, otros maduran más lento, ¿no? Y se les ve muy bebitos todavía, ¿no? Entonces yo lo veo de esa forma, ¿no? Y es una etapa ¿Y para los del demás? desarrollo, básicamente, ¿no? En que se desarrollan muchas al desarrollo psicológico, el biológico, el social, el emocional, ¿no? Ese es un progreso, se puede decir, una etapa de progreso para la persona, Para mí, antes de entrar a la adultez. Ok, antes de entrar en la juventud, ¿no? a la juventud, claro, claro, claro. Claro, les falta todavía para ser Les adultos, falta un poco, una claro. etapa importante. Para mí la adolescencia es transformación, es como la metamorfosis de Kafka, ¿no? En que dejan de ser orugas pues para ser mariposas, ¿no? Y hay cambios, como bien dices, Mapi, muy importantes, ¿no? Y muy abruptos, muy rápidos, son muy rápidos, ¿no? Los fisiológicos, ¿no? Los huesos te crecen, la voz, te sale acné, los vellos, pero así como viven los chicos y las chicas unos cambios eh, que se pueden evidenciar, también internamente hay cambios psicológicos, mentales, incluso espirituales, ¿no? Muy interesantes, que no son vistos a simple vista y que ellos tampoco muestran por justamente esa disconformidad o ese descubrirse, ¿no? Para mí esa etapa, que ya fue hace muchos años, era, claro, transitar esa etapa en ignorancia, creo que es el peor, no castigo, pero digamos que es la peor desventaja, ¿no? Y ver qué cosa está pasando con tu cuerpo sin tener ninguna orientación. Y peor aún, cuando en tu sociedad, en tu cultura, te dicen, te empiezan a criticar por esos cambios que tú no puedes controlar, porque son cambios naturales, ¿no? Entonces es interesante eso de no tener apoyo y aparte en pandemia, bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Cómo han transitado nuestros jóvenes en pandemia, ¿no? Más complicado todavía. Mucho. ¿Y para ti, Carlos? A ver, para mí yo coincido, la adolescencia es una etapa de cambios. Yo diría que es una etapa explosiva de cambios. Efectivamente hay cambios muy rápidos, cambios donde el chico descubre cosas que antes no tenía, descubre necesidades, descubre cosas nuevas que no entiende del todo, y que es una etapa muy rica en el sentido de conocimiento abrupto, tanto efectivamente es físico, psicológico, espiritual. Los anhelos cambian, las emociones cambian, hierven, las hormonas hierven a 100 kilómetros por hora, el chico no tiene control de sí mismo, que vista de esa manera uno dice, wow, sí, pues es un conocimiento abrupto, explosivo y rápido,
pero que a la vez es una etapa que necesita de muchísimo acompañamiento, ¿no? Acompañamiento de quién, no de otro adolescente, pues, porque el adolescente está en lo mismo, sino acompañamiento de quien sabe un poco más de la vida, tiene un poco más de experiencia, tiene un poco más de manejo y de criterios para manejar lo que el adolescente está viviendo, ¿no? O sea, de los padres o de cualquier adulto a cargo o responsable. Padres, adultos, tutores, profesores, gente que está en contacto con el adolescente en general. Si ustedes se ponen a ver, y nuestra etapa creo que ha sido similar, cuando un adolescente tiene algún cambio que no entiende y se acerca con el papá, si es que se acerca, a veces no se queda conforme con la explicación del papá o de la mamá. Cuando se acerca un docente, y a mí me ha pasado muchísimas veces, y le explica lo mismo que el padre de familia, yo a veces les he preguntado, ¿ya tu papá y tu mamá te han dicho esto? Sí, profesor. ¿Y les has hecho caso? No. ¿Por qué? Es que con usted es distinto, ¿no? ¿Y te explican el por qué es distinto? Y te explican el por qué es distinto, sí, porque mi papá es un espeso, mi mamá también, me paran criticando, no me entienden, ¿no? Es una etapa que yo digo de mucho también dogmatismo, porque el adolescente suele ser bien dogmático. Es decir, el adolescente te dice, yo tengo la razón, tú no tienes la razón, yo sí sé, tú no sabes, ¿no? Entonces, por eso que yo digo, necesita muchísimo acompañamiento, no de simplemente acompañarlo, sino de darle criterios y luces para que entienda lo que está pasando y lo pueda manejar de manera asertiva. Y ahora lo que tú dices, Carlos, es muy interesante porque yo creo que eso para mí es valiosísimo, porque pienso, no soy terapeuta como ustedes ni gran conocedora, pero en la propia experiencia y vida he llegado a entender que lo que he hecho yo y lo que hacía mi hijo, que hoy tiene 28 años, al decir no o al no querer escucharme, era querer individuarse, separarse de mí, porque hemos sido como uno solo. Entonces él empieza a simplemente querer marcar distancia porque quiere sentirse con su yo propio, con sus propias ideas y opiniones. Y en base a esta reflexión yo les quería preguntar, ¿cuál es la mayor diferencia para ustedes, así la más contundente, de un adolescente del 2022 con un adolescente, por ejemplo, de 1950 o de los años 60? Yo me animo, dentro de mi experiencia, a decir algo. Yo creo que una diferencia muy grande es que los adolescentes de nuestra época y quizás nuestros padres o nuestros tíos fueron adolescentes que tuvieron que recursearse muchísimo, es decir, no tenían los recursos a mano, ¿no? Épocas de una inestabilidad económica familiar fuerte, fortísima. Yo escucho a mis padres y a mis tíos y a mis abuelos, la han sufrido económicamente para sacar adelante sus familias. Nosotros también, ¿no? Teníamos que recursearnos. Yo me acuerdo de haber salido del colegio a los 16 años y comenzar a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo acabé el colegio en el año 92, época de la crisis económica, y era imposible estudiar inmediatamente salgas del colegio. Creo que ahora los adolescentes tienen más recursos en ese sentido, ¿no? Más recursos para el juego, más recursos para el entretenimiento, más recursos para poderse entender a sí mismos. Creo que hay muchísimo material, digamos, de autoconocimiento que en nuestra época quizás era un poco más difícil conseguir, ¿no? En los colegios hay más acompañamiento, en las universidades hay más acompañamiento, en los institutos hay más acompañamiento. En nuestra época yo entré a la universidad y el profesor, si se sabía mi nombre, era pues un milagro de Dios, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hay un poco más de recursos en esta época que en la época, en nuestras épocas, ¿no? Entonces, y eso significaría que el adolescente de hoy tiene mejores y mayores competencias que el adolescente de años pasados, ¿no? Como yo, la referencia que ponía de los años 70. ¿Qué opinan las chicas? ¿Qué opina Marita, Roxana? ¿Creen que esto es así? Sí, de hecho sí, tienen un aluvión de información y yo creo que más bien eso los confunde, ¿no? Bajo mi perspectiva, ya tienen tanta información y de cualquier cultura, de cualquier país, interplanetaria, podríamos inclusive salir un poco de la Tierra, ilimitada, ¿no? Y no hay filtros. Ellos reciben información, y dentro de la confusión en que ellos andan, y acá viene justo lo que dijo Carlos, ¿no?
ellos quieren tomar distancia de los padres, quieren independizarse, quieren rebelarse. Cualquier cosa que tú les digas, yo te entiendo, Carla, porque yo también tengo 3 hijos, cómo acompañarlos cuando tanto nos hemos preparado los padres justamente para estar pues a la altura de cuando nuestros hijos nos pregunten. Y dime tú la frustración que de repente tú sentías cuando tú tienes la respuesta a todas sus preguntas, a todas sus dudas, pero lo último que quiere tu hijo es escucharte. Subestima las cosas que tú le estás diciendo. Ese es un dolor por el que todos tenemos que atravesar y seguir apoyando y acompañando a nuestros hijos, aunque sea en silencio, ¿no? ¿Pero eso es saludable o es una cosa más bien inapropiada? Yo tengo mi propia opinión al respecto. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que el acompañamiento de otros y otras, que no seas tú, pueden ser primos, tíos. Por eso el entorno aquí creo que es muy importante. El entorno social con el que ellos se codean, porque ellos van a dar por válido la información ajena que no pasa por ti. Pero esa rebeldía, a eso me refería yo, esa rebeldía y ese querer tener su propio punto de vista. Marita, ¿qué te parece, por ejemplo, a ti? ¿Es saludable o más bien crees que es, no sé, algo equivocado? No. Respecto a la rebeldía que están tocando en este momento, yo creo que es propio, es una característica del adolescente, porque está definiendo su personalidad, como tú dices, quiere individualizarse y separarse ya no es el bebé de la casa, ya es el joven, ¿no? Entonces ya tiene sus propios pensamientos, sus propias opiniones, sus propios intereses, si quiere ser él mismo, quiere salir y decirlo, pues y generalmente responden siempre opuesto, ¿no? Mi mamá dijo esto, entonces yo hago lo opuesto, ¿no? Generalmente es así, por eso se dice que son oposicionistas, pero es que no son tantos, sino es que quieren ser ellos mismos, ¿no? Es como querer salir del clan, ¿no? No formar ya parte del clan. Ahora, yo creo que aquí hay un reto, ¿no? Ante la rebeldía natural, tenemos 2 caminos, ¿no? O chocamos confrontacionalmente, cosa que tiene pues cosas positivas y negativas, más negativas que positivas, creo. O acompañamos esa rebeldía y más bien esa energía de la rebeldía, ayudamos a que él o ella puedan irlo canalizando con criterios, con experiencias, ¿no? Como dice Roxana, estoy de acuerdo, hay que echar mano de alguien más que pueda acompañar, ver si tiene afinidad y bueno, está muy bien, ¿no? Que también acompañe y que se integre y que ayude a nuestros hijos, ¿no? Y yo creo que pero ese es un tema de muchísima paciencia y muchísimo talante también, porque efectivamente uno puede tirar la toalla, ¿no? Claro. Y hay que tener... Perdón, lo que pasa es que creo que el papá, en este caso, ¿no? Tenemos que ser padres más empáticos, cosa que o sea, eso me pasa, ¿no? Por ejemplo, yo también tengo un adolescente, ¿no? Bien adolescente, 17 años, está recién en la universidad este año, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo una joven ya de 21, ¿no? Que sí, ya son etapas diferentes, ¿no? Pero el 17 es gracioso porque, o sea, mi esposo, bueno, no es psicólogo, obviamente, ¿no? Entonces, a veces a él le cuesta mucho, por ejemplo, entender a nuestro adolescente de la casa, ¿no? Porque pues le ve sus gestos, sus caras que pone, siempre piensa así o recontra posicioniza. Entonces, yo trato de hacerlo entender más bien a mi esposo, ¿no? Que sea más tolerante, que no se fije en sus caras, ¿no? Y que más bien trate de escucharlo. Y tú puedes darle todo el tiempo para escuchar y luego decir, bueno, respeto mucho lo que dices, hijo, ¿no? Pero yo opino tal cosa, ¿no? Entonces eso ya le queda en su cabeza a él, ¿no? En este caso a mi adolescente, ¿no? Y eso es importante, ¿no? O sea, no es que yo le haga amén a todo lo que dicen, no, sino uno tiene que ser empático, escucharlo, entenderlo, ponernos en el lugar de él. O sea, si yo realmente, yo soy una adolescente bien especial también, ¿ah? Y es bien problemática. No me miento, es que mi mamá era muy sobreprotectora, ¿no? Y en este caso tiene que ver mucho con el tipo de papás que tenemos, ¿no? Entonces mi mamá era muy sobreprotectora, entonces una mamá sobreprotectora era limitante, ¿no? No, qué miedo te puede pasar si haces esto, si sales, o si vas a este lugar, te puede pasar esto. Me infundía miedo, ¿no? ¿Por qué? Por su temor, su ganas de sobreproteger, ¿no? Y bueno, pues chocaba conmigo, pues yo siempre respetaba mucho a mi mamá, pero siempre trataba de hacerle entender
mi punto de vista. Y ya, si soy psicóloga, bueno, ya lo tenía en mi sangre o en mis intereses, porque siempre la trataba de hacer entender a mi mamá, ¿no? O sea, le escuchaba todo su rol, que me hablaba, sus 2 horas me hablaba, y después que me hablaba 2 horas me escuchaba todo, y le decía, mamá, entiendo tu punto de vista, pero yo pienso de esta forma, por favor entiéndeme, ¿no? O sea, Justamente ahí me encantaría detener, Roxana, por ejemplo, en base a lo que dice Marita, ¿cómo podemos ayudar? 2 cosas. Por un lado, al adolescente para que se empodere bien, no de una manera no alocada ni prepotente, sino que use ese poder para finalmente pararse sobre sus propios pies y tener ese punto de vista tan importante para la toma de decisiones. Pero a la vez, ¿cómo podemos ayudar a los padres para que entiendan eso? Para que puedan comprender de buena manera que ese adolescente necesita no ser controlado, sino ser comprendido para que pueda desarrollarse con plenitud. En base a preguntas, justo lo que la mami de Mapi no hacía. Lo último que quiere son sermones. Es lo último que quiere un adolescente, porque mientras que tú sigues hablando, ellos se ponen sus audífonos, ¿no? Y se ponen a hacer otra cosa. Claro, por respeto no te dice esta tía qué estará hablando, ¿no? No te lo van a decir, ¿no? Pero el generar preguntas, como yo soy coaching, de verdad que el arte de hacer preguntas precisas es un arte, lo acabo de decir, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas básicas? Por ejemplo, ellos están buscando, los adolescentes, justamente lo que están buscando es su identidad propia. ¿Te acuerdas cuando nos encerrábamos en el baño, ¿no? Y nos mirábamos de perfil, cuando teníamos 13, 14, y nos poníamos a cantar, a ver el ojo con la oreja, y te comparabas con las revistas de nuestra época, ¿no? Y hacías así, si los baños hablaran, bueno, yo me metía al baño porque como compartía mi cuarto con mis 4 hermanos, entonces no había privacidad, entonces mi baño era el lugar sagrado, hasta que no me rompían la puerta porque todos querían entrar. Pero bueno, esos momentos eran para justamente verme a mí misma, reconocerme, ¿no? Reconocerme y observar mucho, ¿no? El adolescente absorbe, bueno, en mi época, observamos porque teníamos que salir, interactuar en la parroquia, en la iglesia, en el grupo, ¿no? Mirar. Entonces yo decía, ay, esta chica, qué lindo habla esta chica, o cada vez que esta chica se expresa, todo el mundo calla y la escucha por algo, ¿no? Entonces yo trataba de imitarla, mira, yo no soy actriz ni nada, pero trataba de ver, porque me gustaba esta chica cómo se expresaba, cómo pronunciaba las palabras. Entonces tú me tenías en la noche modulando mi voz, porque acuérdate que cuando somos jóvenes hablamos así todo rápido, nadie te entiende nada. yo misma, ¿no? Porque no teníamos recursos como para ir a un curso de oratoria y todo el apoyo que tienen ahora un adolescente, y sobre todo los padres, ¿no? Que les ponen coach, psicólogos, terapistas, qué sé yo, para ayudarlos en esa identidad. Yo tenía un adolescente, 16, mi hijo, que se fue a vivir con su papi, con quien me llevo muy bien, se fue en febrero. Yo sabía que él iba a viajar, en algún momento me iba a decir, mamá, quiero ir a vivir con mi papá. Yo lo estaba postergando, eres muy chiquito, los dos siempre han querido vivir juntos. Finalmente llegó el día y vino su papi en febrero, tienen una relación muy cercana, se adoran, pero bueno, están viviendo felices. A lo que voy, yo dije, bueno, mi hijo se va, ya no querrá venir nunca más a mi lado, pero no, está aquí ahorita, porque en sus vacaciones yo le dije, hijito, ¿quieres que viaje, que vaya a visitarte allá a Los Ángeles? Vive en Los Ángeles. No, mamá, yo quiero ir a visitarte a ti, yo quiero ir a Perú, quiero que hagamos las cosas. Miren esto, quiero que hagamos las cosas que hemos hecho siempre, y que él nunca, Carla, nunca jamás le tomó importancia. Cuando bañábamos al perro, Adri, vamos a bañar al perro los domingos en la azotea. Ay, mamá, ya. Ahora feliz, bañamos al perro. Quiero que vayamos a montar bicicleta, a comernos el chifita, que nos vayamos a tal restaurante, al mercado, nos compramos nuestro helado en la Florentina. Todas esas cosas me las decía de Los Ángeles, cosas que acá nunca jamás él valoró. Entonces, no es que los hijos tengan que apartarse, pero esta situación, porque es circunstancial, me sirvió para darme cuenta que él, en el fondo, siempre ha estado valorando las cosas que hemos hecho juntos, pero nunca me las expresó. Entonces tú te quedas con esa sensación, que ingrato, mi hijo, y encima se va con el padre, ¿no? Y el sufrimiento. Y ahora me dijo, mamá, yo quiero estar en mis vacaciones en el high school, porque está ahí en Los Ángeles, y ahora ya se va la próxima semana.
Entonces significa que los adolescentes, por más que aparentemente sean indiferentes, tienen un registro emocional muy fuerte. Exacto. Creo que sí. Más de lo que ellos creen, incluso, ¿no? Exacto. Sino que lo van descubriendo con posterioridad, ¿no? Conforme a lo que tú preguntas, Carla, yo lo único que puedo es expresar un poco mi experiencia. Yo creo que los criterios son fundamentales, ¿no? Y los criterios se van dando en el diálogo sincero, cotidiano, en la vida cotidiana, ¿no? Evidentemente, si tú te sientas con un adolescente y decir, bueno, vamos a hablar sobre los criterios 1, criterios 2, va a salir corriendo. Yo creo que los padres tienen que ir siendo, como decía Marita, más empáticos en el sentido de ir viendo cómo va, quién es mi hijo, cómo siente, cómo actúa, qué hace, qué lo motiva, qué lo desmotiva. Los padres estamos ahí y somos recontra observadores. El problema es cuando los papás no observan nada y quieren que otros los observen. No, creo que la exigencia de la paternidad por ahí también. Hay que observar, hay que saber quién es mi hijo, quién es mi hija. Y en base a eso yo tengo la responsabilidad de, bueno, ayudarlo. Por lo tanto, el tema del diálogo cotidiano, sencillo, sincero, y en ese diálogo ir otorgando criterios para el autoconocimiento, la autogobernanza, para qué sé yo, es fundamental. Y hablas del diálogo, entonces yo quisiera hacerles la pregunta a los tres. ¿Cómo debería ser ese diálogo? ¿Hay una sola manera de dialogar correctamente con nuestros hijos? Así como hay una sola manera de criar a nuestros hijos. Me gustaría que exploremos un poquito por ahí. Ok, bueno, yo voy a comenzar y después ustedes. Sí, definitivamente el diálogo es la base, ¿no? Y cómo encontramos esos momentos, ¿no? Por ejemplo, a veces los papás dicen, no, pero yo nunca puedo hablar con mi hijo, ¿no? No me escucha. Hay que buscar esos pequeños momentos. Por ejemplo, cuando lo dejamos en el colegio o lo dejamos en la universidad, ese tiempo que lo deja, hay que aprovechar, ¿no? Siempre, por eso digo, los padres tienen que ver, siempre buscar los momentos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estábamos todos juntos, lo que hacíamos era tener un día en familia, ¿no? Ese día en familia, pues hacíamos cosas juntos, ¿no? Cocinar, salir de paseo, ver algo, una película juntos, o simplemente hablar de la casa. De repente, si estábamos haciendo un arreglo, siempre los hacía que opinen, qué opinan de esto, qué opinan de lo otro. Cada uno me daba su criterio, ¿no? Siempre valoraba mucho eso, y eso hay que hacer, ¿no? En el diálogo, valorar lo que ellos te puedan decir, valorar lo que piensan, sus opiniones, ¿no? Y eso también les ayuda a reforzar a que tengan una autoestima más fuerte, ¿no? Que se sientan más seguros, ¿no? Valorar también la independencia, que tomen sus propias decisiones, ¿no? Y en esos momentos del diálogo, del momento de familia, ahí se van reforzando estas áreas, ¿no? Incluso también, por ejemplo, cuando vemos las noticias, por ejemplo, muchas familias ven en la mañana antes de salir, escuchan las noticias. Bueno, mi esposo es el radio parlante porque no ve noticias y no escucha, el que aparece, prende su radio, ¿no? O hay personas también que prenden la televisión y escuchan las noticias antes de salir todos a su lugar, ¿no? Entonces, ese momento, aunque sean 5 minutos o 10, que se sientan a tomar algo para salir y escucharon la noticia, ahí es donde deben de aprovechar para hablar. Se habla de sexualidad, de la violación que hubo en la noticia, aprovechar. O de repente no escucharon noticias, sino justamente hubo algo que ocurrió en el colegio o en la universidad, y se aprovecha para hablar, ¿no? Ahí es donde es tarea de los padres promover y procurar los diálogos con los hijos. Tarea fundamental. Definitivamente es solo tarea de los papás. O sea, a veces los papás también tienen que mirarse un poco en el espejo, ¿no? Porque generalmente los papás juzgan mucho a sus hijos, ¿no? Mirarse un poco al espejo, ¿no? Yo juzgo a mi hijo porque cuando se sienta a comer está con el celular a la mano, así. Pero ellos también hacen lo mismo, ¿no? En la mesa no hay ese límite o esa regla que, por ejemplo, yo sí, la hora de comer, ¿no? A veces no es el almuerzo, a veces la cena o viceversa, ¿no? Por si acaso mi hijo baja con sus audífonos, ¿no? Y su celular acá, no sé qué, sus noticias de fútbol, no sé qué. Entonces justo yo hago una oración, hay que aprovechar
para compartirle, hijito, así que nadie, tu papá ni yo tenemos el celular, así que espero que, ay, la mamá sí, lo apaga ya. Entonces, un poco así, ¿no? Claro, no es... Sin necesidad de no es decirle, fácil. oye, ándate a tu cuarto, que por qué, ¿no? Estás con el celular, ¿no? No hay necesidad de castigar eso, o sea, eso, hay que promover el respeto y el diálogo en cada momento, así sean pequeños momentos, eso es. No es intentar... Carlos, Roxana, ¿ustedes cómo creen que se debe fomentar esos encuentros? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Yo he logrado a través del Sudoku. Mira, Sudoku nos ha unido en estos 2 meses, claro, porque como dice María del Pilar, ¿no? Hay que buscar esos espacios o promoverlos, generarlos, porque si nos quedamos a esperar, lo perdemos, pues. Entonces, ahora que está acá y ha venido mi hijo distinto, de verdad que ha sido tan, tan maravilloso que se vaya. Hemos estado 6 meses separados y claro, lloré un montón, que nunca me vio, pero yo lloré porque es mi hijo, el único hombre, y prácticamente yo lo he criado sola, ¿no? Pero más lejos de hacer un drama, cuando ha venido y he visto que me habla, que me abraza, claro, en la intimidad, jamás me va a abrazar delante de sus amigos o delante de familiares o de amigos míos, pero a veces incluso me ha traído un té. ¿Cuándo mi hijo me iba a traer un té? Estoy dictando clases o algo y mamá, ¿no quieres un té? Yo, no hay que hacerle mucho roche también, porque yo antes le hacía una fiesta, ¡oh, mi hijo me trajo un té! No. Gracias, hijo, pónmelo ahí, ahora me lo tomo, ¿no? Pero son esos detalles, al menos yo los valoro muchísimo, ¿no? Y después salgo y le agradezco, ¿no? Bueno, el Sudoku es bueno, sabemos que es el Sudoku, pero yo tenía uno con fichitas de colores. Entonces, como él se pone como dice Marita, se pone mientras que almorzamos, ¿no? Entonces, antes sí le quitaba, pero como ya lo dejo ser, de verdad que lo dejo ser, nos ha ido mejor dejándolo ser. Entonces, yo agarré y me puse a hacer mi Sudoku. Y él, mamá, ¿qué es eso? Es un tablero que me regalaron cuando trabajaba en el banco y mira, ay, a ver, ayúdame. Y eso nos ha enganchado, hemos pasado todos los niveles. Dejó su celular. El juego. ¿Perdón? La distancia y el juego son aliados también. Dejó su celular. ¿Cuándo él iba a dejar su celular para enfocarse en el Sudoku? Ahora, me dio de chiripa esto, Carla, nada fue planificado. Empezó a interesarse porque el Sudoku es un juego que te permite pensar, ¿no? No es para disparar ni nada. Y es kinestésico porque tienes que poner bolitas. Y como me veía tan concentrada, yo le decía, Adrianito, a ver, enséñame, porque este color no lo encuentro. Y hemos estado todo julio y ahora hasta agosto y hemos llegado al máximo nivel, no me acuerdo cómo se llama, los más difíciles, pero ese ha sido nuestro punto de encuentro. Ahora se va, en próxima semana, 1 año más, ¿no? Y creo que hemos sacado un jugo. ¿Cómo podría decirte, Carla, qué tip podríamos darle a los padres para que se alejen de sus hijos? De repente es una locura lo que estoy diciendo. No sé, mándenlos de viaje 3 meses, en vacaciones no se vean. Creo que un respiro para ambos, sobre todo aquellos que les cuesta más, ¿no? Relacionarse con los hijos. O no sé qué estrategia podrían tener para que se extrañen y luego el reencuentro creo que es mucho más rico. O de repente el adolescente en esa reflexión que no tiene la mamá que le sirva el cuáquer y qué sé yo, empieza a extrañar, me dice, mamá, quiero que me hagas mi cuáquer, cuando le servía el cuáquer me ponía una cara horrible. Entonces, yo creo que la distancia siempre hace que uno tenga una perspectiva mucho más adecuada de las cosas, y eso es realmente algo que hemos vivido todos. A mí me ha pasado también, mi hijo ahora vive en Argentina, bueno, él es un hombre de 28 años, pero sí, la distancia pone muchas veces las cosas en su lugar y es fantástico. Yo le quería preguntar a Carlos, ¿qué podrías decirle a un chico o una chica cuyo padre o madre se siguen portando como adolescentes? Porque hay padres y madres que también tienen 50, 60, 40 y tantos años y siguen siendo eternos adolescentes. ¿Cómo un adolescente de verdad, un chico entre los 15, 16, 17, 19 años, puede más o menos manejar esta situación? Mira, he tenido muchos chicos que se me han acercado a mí con problemas familiares que empiezan por los papás, ¿no? Lo primero que yo le puedo decir a un chico es, 1, no juzgues a tus padres, nunca, jamás, porque son tus papás, ¿no? Pueden haber cometido errores, pueden seguir cometiendo errores, pero son tus padres y no los debes juzgar. Puedes tener un juicio de lo que tus padres hacen, pero no juzgarlos, nunca, ¿no?
Y lo segundo, paciencia, mucho cariño con tus padres. Y tercero, si no tienes... ¿Para el hijo? ¿No es mucha carga esa para el hijo? O sea, primero comprender, no juzgar a los padres, después comprender a los padres, después tener paciencia con los padres, me parece como que es mucho. Lamentablemente sí es mucha carga, ¿no? Sí es mucha carga. Que le ha tocado a él vivir o a ella vivir, sí. Y ahí no le podemos quitar la carga, no le puedo decir, ¿sabes qué? Desentiéndete de tus padres, descárgate, ándate de la casa y vive tu vida. No, eso no se le puede decir porque eso es en realidad no funciona así. Los lazos familiares. Pero podría ese joven aprender a poner límites sin necesidad de irse de casa ni entablar. Puede aprender a tener límites, como por ejemplo, si tu padre es, por ejemplo, muy violento, bueno, hay un momento que tú le tienes que poner el pare y tienes que acudir a alguien para que te ayude, ¿no? Si tu madre nunca te hace caso, digamos, si tú necesitas el aprecio de tu mamá o de tu papá, no puedes buscar en una tía, en un tío, en tu abuelo, en tu abuela. O sea, busca a alguien que sí te sea de soporte emocional y que conecte contigo, ¿no? A mí se me han acercado muchos alumnos míos con problemas familiares serios. Y miren, yo he sido 12 años religioso, no hice votos perpetuos ni llegué al orden sacerdotal ni nada por el estilo, pero he trabajado en zonas muy pobres, como por ejemplo Boca Negra en el Callao, en los Barracones, y ahí he visto de todo con adolescentes, hombres y mujeres. He trabajado y vivido en 2 provincias muy pobres, en Puno y en Huancavelica, y he visto también de todo. ¿Qué hacíamos con estos chicos? Acompañamiento. Muchos venían a pedirnos ayuda, simplemente a veces hasta engreírse con nosotros, o sea, oye, dame un espacio, quiero conversar, ya, vamos a comer algo, vamos a jugar algo, vamos a ver una película. Simplemente venían y acudían a nosotros para buscar aprecio, cercanía, cariño, calor de hogar, calor familiar, ¿no? Entonces son chicos que lamentablemente les ha tocado eso en la vida. ¿Qué te puedo decir, Carla? Yo no le puedo decir, ¿sabes qué? Vete de tu casa, ¿no? Porque No, es peor. claro que no. Sino es darle a él el soporte anímico para que tenga paciencia. No, y ayudarle a tener algunas herramientas dentro de esa... Efectivamente, herramientas, criterios para entender a sus papás, para no juzgar, para saber escuchar lo bueno, para lo malo aguantarlo y dejarlo pasar, ¿no? A veces, como decimos, había que levantarle la llanta a los pobres chicos y animarlos, decirle tú sí puedes, tú eres un buen chico, y nos ha funcionado muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que ese soporte es vital y es fundamental, ¿no? De repente a Roxana, que también trabaja en la universidad, y a Marita les ha pasado, que se acercan los alumnos a decirle, profesora, profesor, necesito ayuda, ¿no? Sí. Mira, yo, una de mis últimas experiencias docentes ha sido en ADEX, trabajado con chicos de beca 18, ¿ya? Y yo me acuerdo, cuando yo me presentaba, le decía, bueno, yo soy teólogo, si alguien tiene alguna necesidad espiritual, ¿no? Si lo dejaron enamorado o la enamorada, pero en tono de broma, puede acercarse y conversar. Yo bajaba al comedor y venían 2 o 3, por eso podemos conversar, ¿no? Qué bueno. A contarte su vida, su dolor, su anhelo, ¿no? Su claro, porque llanto. lo que el joven necesita es ser mirado, Así es. Yo hasta ahora, y hay chicos que ya egresaron, a veces me escriben y me dicen, profesor, ¿lo puedo llamar? Y ya egresaron, ya no los veo hace 5 años. Ya, conversemos, hablemos, ¿no? Entonces, sí es fundamental. Si nosotros tenemos en el camino algún adolescente o un joven que tenga esa necesidad, evidentemente hay que salir al encuentro, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. Además, yo estoy segura que al final los que más nos enseñan son ellos a nosotros, los grandes, ¿no? Sí, también, porque nos enseñan mucha nobleza. Hay chicos muy nobles que aguantan cosas que tú dices, oye, qué injusta que es la vida, pero bueno, aprendes nobleza, aprendes bondad también de ellos, ¿no? Y tú ves cómo este chico puede aguantar tanto y yo que soy un viejo me quejo, ¿no? Claro, entonces, claro. Lo que pasa es que los educadores, los profesores, en ese caso, si los padres son
son negligentes en este caso, ¿no? Los agentes de cambio somos nosotros, ¿no? Los terapeutas, los profesores, todos somos los agentes de cambio, ¿no? Entonces, en ese momento que no puede... Generalmente cuando me encuentro con un adolescente así que no tiene el apoyo de sus padres, ¿no? Generalmente le hago ver, ¿no? Que nosotros no podemos escoger a los padres, ¿no? O sea, que esos son los padres que a ti te han tocado, ¿no? No es tanto juzgarlos, porque sí vienen con ganas de juzgar a tus papás, ¿no? Mi papá es así, mi mamá es así, estoy harto, yo no puedo ser la mamá de ella o la mamá de él, etcétera, ¿no? O no tolero que mi mamá y mi papá sean así, o tantos problemas en la casa, etcétera, ¿no? Pero sí le podemos hacer ver que nosotros no escogemos a los padres, pero depende de ti, que tú te empoderes, estudies, seas resiliente, para que puedas en algún momento, no ahora, cuando ya hayas terminado tus estudios, tengas un trabajo, puedas salir de ese ambiente, ¿no? Entonces, y pensar, ¿no? Hacerlos encontrar. Exacto, darles una luz y también hacerlos que ellos se encuentren dentro de la gente que conoce, ¿no? Personas de los cuales sí pueden servirles de apoyo, ¿no? De repente, por ejemplo, tienen una abuelita que sí los escucha, que se sienten cómodos, que las aconseja. Yo le digo, bueno, pues entonces cuando no estés muy cómodo, estés como que cansado, te puedes ir un tiempo con tu abuelita, ¿no? Y ella va a ser muy buena, muy, muy positiva para ti, ¿no? Generalmente es lo que yo le aconsejo. O de repente tienes un tío, o de repente un profesor muy cercano que se ha portado muy bien. Casi a siempre esta persona búscala, ¿no? Siempre hay alguien. Buenísimo. Exacto. Buenísimo. Roxana, tenemos lamentablemente que ir terminando. Me encantaría, Roxana, que vaya cerrando esta idea. Sí, solamente que bueno, si nos vamos al plano místico, en realidad sí elegimos a nuestros padres, pero no voy a entrar ahí. Teoría también. Claro, es lo que yo necesito para seguir evolucionando, ¿no? Es lo que me tocó, pero eso lo vamos a comprender cuando tienes tus 50, 60, pues, ¿no? A los 15 no entiendes nada, ¿no? Lo que yo hago, Carla, en clases, mira, que ya hemos empezado la semana pasada a la presencialidad, yo estoy feliz, conmovida, después de 2 años y medio vuelvo a los campus, al olor y toda la dinámica que se vive pues, en un campus universitario, así que no pude evitar derramar mis lagrimones el primer día, ¿no? Y les dije, chicos, si lloro, no es porque me duele algo, pero a veces hay que sacrificar los contenidos académicos, ¿no? De los cursos que dictamos, porque, por ejemplo, en la primera clase que me puedo dar el lujo porque nos presentábamos, son pocos, felizmente, igual los chicos siempre van a preferir la virtualidad, ¿no? Entonces, tengo clases de 15, 20, pero eso es mucho más rico, le estoy sacando ventaja, porque cuando un chico se presenta después de 2 años de haber estado encerrado, yo los llevo a escucharlos con atención y con respeto y con admiración de ese ser humano que se está manifestando, ¿no? Y empiezan a hablar, pues, algunos de su casa porque tienen problemas, pero muy lejos de cortarlos y de decirle, no, enfócate en los temas del curso, tu futuro y qué sé yo, permito que ellos puedan hablar y de verdad, Carla, es terapéutico, es sanador para ellos poder hablarse porque uno de repente se ve reflejado en lo que el otro dice y hacemos círculo. Empezando que como somos poquito podemos cambiar el layout, no carpetas así, sino todos mirándonos, ¿no? Entonces, para mí me está generando mucha emoción. Primero, que ellos expresen emociones. 2, que se miren a los ojos. Hacemos dinámicas para que empiecen a mirarse, a exteriorizar, ¿no? A su corporalidad. No podemos tocarnos por lo que algunos todavía tienen miedo, ¿no? Pero no importa, mirarnos a los ojos que tanta falta nos hace. Es bueno después de habernos visto por acá, que sabemos que en realidad no nos estamos mirando, yo no tengo eso de sus ojos de ustedes, que me encantaría, ¿no? Pero sí creo que es muy rico, ya fuera de espacios universitarios, porque yo igual tengo que dictar los contenidos de mi sílabo, de mi diseño instruccional. Me parece interesante y se podría ver como una oportunidad de negocio el tener estos espacios donde converjan chicos en los que puedan hablar y soltar lo que quieran, sin un guión. O tú le das una idea y uno le responde al otro, pero tienes primero, Carla, que generar un ambiente de confianza, respeto, de credibilidad, que no es fácil, ¿no?
Ellos están muy asustados, tienen muchos miedos. El no se puede, el no lo tienen acá, no se puede, no camines, no respires, no hagas esto, no. Entonces se sienten muy inseguros también, ¿no? Sí. Bueno, realmente escuchar es maravilloso. El mundo del adolescente, todos acá lo hemos sido, por momentos a veces uno quisiera retomar esa etapa porque es una etapa maravillosa donde uno empieza a descubrir el mundo, ¿no? ¿No? Con una serie de preguntas, donde todo es interrogante. Yo creo que es fundamental que el adolescente tenga todo lo que ustedes han dicho, ¿no? Un espacio de contención, un espacio de escucha, ¿no? Que haya esa empatía fundamental y necesaria para que ellos puedan, ¿no? Con mucha confianza abrir su corazón, su alma, ¿no? Porque están en un proceso de crecimiento increíble, ¿no? Y hoy por hoy la pandemia cambió el mundo y el adolescente también ha cambiado profundamente. Entonces, no es fácil ser adolescente en este momento. Además está todo esto, lo que ustedes decían, el mundo digital, todo, ¿no? Son pantallas, esta distancia que se ha creado en la comunicación, porque todo el mundo... A veces uno va a un restaurante y volteas y toda la mesa está cada uno, ¿no? Chateando, es una cosa increíble. Entonces, las cosas van cambiando. El adolescente de hoy no es, como decían ustedes al inicio, no es el mismo de hace 20, 30, 50 años atrás, ¿no? Y yo creo que es maravilloso ir cambiando justamente con los tiempos, pero yo sí creo que hay algo que no va a variar nunca, y es que el adolescente necesita ser oído, necesita ser profundamente respetado en sus tiempos, porque a veces se le violenta en el tiempo, ¿no? Para que haga las cosas rápido, para que haga las cosas ahora, ¿no? Y no funciona así. Cada uno tiene su tiempo y el adolescente también tiene su propio tiempo. Entonces, Carla, para que sea alguien, ellos les han metido que tienen que ser alguien, o sea, no son nada, tienen que hacer cosas, estudiar algo para ser alguien en la vida. Y algunos pero ya son, pues, ¿no? O sea, nos olvidamos que ya son, o sea, que ya experimentan, o por ejemplo, yo me acuerdo que en mi adolescencia me decían, ustedes son el futuro. No, o sea, el adolescente ya está, ¿no? O sea, la naturaleza del adolescente es una naturaleza humana, naturaleza en formación y en desarrollo, pero ya está, ¿no? Sí. Entonces, la vida es así es, hay que acompañar nuevamente, y con esto yo quisiera llamar también a los padres de familia. Yo sé que es difícil, lo he visto con muchos padres de familia, psicológicamente te cansa acompañar a un adolescente, claro. Es una exigencia, pero es una exigencia que tiene que estar revestida del amor, pues, ¿no? Evidentemente yo es mi hijo, es mi hija, y yo me exijo porque el amor me lleva a eso, y tengo que renovarme una y otra vez. Yo tengo una hija de 9 años, que de verdad que a mi esposa y a mí nos tiene como un remolino, ¿no? Entonces todo el tiempo está preguntando, opinando, diciendo, y estamos ahí con ella, ¿no? Pero es una dinámica que sí nos cansa, entonces nos tenemos que renovar, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, creo que la cotidianidad de la vida puede convertirse en una herramienta positiva, y lo que hay que evitar es que se rutinice la vida familiar, ¿no? Cuando ya entran en rutina los padres, entran en rutina los hijos, ya más complicado. Hay que sacarlo de la rutina. Pero es una exigencia, eso sí. Así es. Cuidar y criar no es fácil, pero nada, es un intento desde la voluntad, un acto volitivo que hay que tratar de hacerlo, no sé, de la mejor manera posible con las herramientas que tengamos. Lamentablemente tenemos que dejarlo aquí, nos hemos pasado de la hora, ¿no? Pero bueno, ha valido la pena porque hemos tocado en este corto tiempo, hemos tocado varias aristas del tema de los adolescentes. Gran tema, además que nos involucra a todos, porque una vez fuimos adolescentes, porque tenemos hijos adolescentes, o vamos a tener hijos adolescentes, o vamos a tener nietos en algún momento que serán adolescentes. Entonces, nada, nos sirve a todos. Yo quisiera despedirme, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Carlos, Marita Machado, Carlos Guamanchumo y Roxana Canales. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Carla. Igualmente, muchas gracias, Katia. Gracias a ti, Carla. Chao, Carlos. Chao, Mati. Adiós.